por favor suscríbanse a nuestro canal Reyes con mucho más variedad. Y le pido también el favor que pongan mucha atención a nuestro invitado en el día de hoy, Eric Alcántara, el doctor del sueño. Si usted duerme bien, escúchelo. Si duerme regular, escúchelo. Si no duerme nada, escúchelo mucho más. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente por aquí. Gracias por darle importancia al sueño. Este programa siempre ha estado atento a todo lo que ocurre en la medicina del sueño y sobre todo en la salud del sueño de la población dominicana. La semana pasada, el viernes, fue el Día Mundial del Sueño, donde el lema de este año fue Duerme bien, vive mejor. Y es que está demostrado ya en estudios que en pacientes del que el que duerme bien, un sueño de calidad, sin ningún trastorno del sueño presente y duerme las horas necesarias, dependiendo la edad del paciente, va a tener una salud óptima y va a evitar enfermedades que muchas veces son irreversibles. Doctor, una persona que no duerma bien puede morir por esta causa. Claro que sí, una persona puede durar 3 días sin comer o sin tomar agua, pero sin dormir nadie puede durar tantos días. El sueño es vital para que el organismo funcione correctamente, para que el corazón funcione y sobre todo para la retención de la memoria en los jóvenes, por ejemplo, para la maduración cerebral, en los niños, para el crecimiento, la hormona de crecimiento se libera es durante el sueño, por eso es vital que los niños tengan buenas horas suficientes de sueño y que sea de calidad, sin la presencia de ronquidos, de movimientos anormales o de parasomnias, de trastorno del sueño como el sonambulismo o la enuresis nocturna, las personas que orinan mucho durante la noche o trastornos del sueño que puedan tener dificultades con la respiración, como la apnea obstructiva del sueño. Por eso es vital la clínica del sueño del país, en la clínica del sueño en la que yo laboro, donde se realizan estudios todos los días, ya sea en la clínica, en el laboratorio del sueño o en la casa del paciente, en el domicilio del paciente. Una persona que tenga el cuello largo, una persona que tenga el cuello corto, ¿qué ventaja o no ventaja tiene en el caso de dormir bien o no dormir bien? El cuello tiene que ver, la circunferencia del cuello exactamente, tiene que ver con un trastorno respiratorio del sueño llamado apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, donde el paciente va a tener obstrucciones mientras duerme, muchas veces nos roncan, muchas veces tienen un ronquido muy severo. Entonces la circunferencia de cuello mayor a 17 pulgadas en hombres se relaciona mucho a este trastorno respiratorio del sueño, donde van a roncar, donde se le va a obstruir la faringe y va a tener baja oxigenación durante la noche. Y sobre todo un síntoma número uno que va a ser cansancio, somnolencia excesiva durante el día. En la mujer un cuello mayor a 15 pulgadas va también a traer problemas de respiración durante la noche. También anatómicamente hablando, una barbilla retraída hacia atrás, llamado retrognatia, esas personas que tienen la barbilla pequeña hacia atrás, también tienden durante la fase de sueño profunda, a colapsarse, a obstruirse, y también depende de la posición en la cama. Si duerme boca arriba, va a roncar más o se va a cerrar más la faringe. Y esta es un trastorno del sueño muy frecuente, es el segundo más frecuente en la clínica, la apnea obstructiva del sueño. El primero es insomnio, luego es apnea obstructiva del sueño, de lo más frecuente que vemos en la clínica. Es silente, es una enfermedad, un trastorno respiratorio silente, es decir, hay pacientes que no saben que lo tienen, a menos que duerman con una persona o que vayan a un retiro, a una reunión familiar y alguien lo escuche durmiendo y lo observe también de que tiene pausas, de que hace un movimiento brusco mientras duerme. Ese movimiento brusco es la señal del cerebro para que ese paciente respire. Entonces el familiar usualmente dice, mira, yo lo he observado a él, que él hace un movimiento brusco del cuerpo mientras duerme o que hace un sonido extraño durmiendo, como un balbuceo. Y aquí se presenta la apnea obstructiva del sueño. Y el diagnóstico se realiza ya con un estudio en la casa. Hoy tenemos estudios muy tecnología a la vanguardia en la clínica del sueño, donde simplemente con un anillo que se llama fotopletismografía, el estudio, a través de la arteria que pasa por el dedo, podemos hacer el diagnóstico de este problema de sueño. Ya podemos saber si es leve, moderado o severo y sobre todo elegir el tratamiento, ver la fase de sueño del paciente, la oxigenación, la frecuencia cardíaca, simplemente con el uso de un dispositivo en el dedo del paciente, un dispositivo ya hecho para centros del sueño, para clínica del sueño. Solamente con hágase cuenta el anillito, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta, bueno, Reyes duerme, Reyes no duerme, Reyes tiene problemas en la respiración. Así es, lo hemos usado mucho en Ajá. pacientes con insomnio crónico que están en tratamientos diferentes, farmacológicos, y aún sienten que no duermen. Entonces se lo hemos hecho el estudio ya por varias noches consecutivas,
3 noches, 5 noches, para ver qué ocurre en diferentes noches y sobre todo confirmar el diagnóstico del insomnio. Porque el insomnio a veces clínicamente podemos confirmarlo con los síntomas que el paciente presenta. Recordemos que el insomnio es cuando un paciente tiene dificultad para conciliar el sueño, que le tome más de 20 a 30 minutos dormirse, o que tenga dificultad para mantener el sueño durante la madrugada y que ocurra por lo menos 3 veces a la semana. Ya tenemos una clasificación de insomnio ya clínicamente ya establecido, pero lo confirmamos, lo hacemos objetivo con el estudio del sueño domiciliario del paciente. Tengo una llamada, recuerde que estamos hablando con el doctor del sueño, Eric Alcántara. ¿Tiene alguna pregunta en esta línea? Buenas tardes. No tiene la pregunta en esta línea. Ay, mi Dios. Recuerden que pueden hacer las llamadas marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Instagram del programa Reyes con mucho más variedad. Tengo la llamada. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. Yo quiero preguntarle algo al doctor. Ya una persona, por ejemplo, yo soy una persona de 55 años y tengo ya más de 30 años sufriendo de insomnio y para dormir tengo que tomar pastillas. Ya uno no tendría cura para eso, ya me imagino, después de tantos años ya. El doctor le va a explicar, ¿eh? Claro que sí, mire, el insomnio en los hombres es poco frecuente. Cuando tenemos insomnio en hombres, usualmente puede haber un factor predisponente que es hereditario, es decir, madre, padre con insomnio también. Existen más de 50 genes identificados que corren en la familia. Pero también es bueno que se realice el estudio del sueño, porque puede ser que sea otro trastorno del sueño y que evite que usted tenga un sueño continuo, se fragmente la continuidad y la reparación del sueño, y lo confundamos muchas veces con insomnio. En el hombre, yo siempre le recomiendo al hombre que se realice el estudio del sueño, porque puede ser otro problema. Doctor, perdone que le interrumpa. En algo de lo que usted dijo pasa en mi familia, porque, por ejemplo, mi papá es una persona de 80 y tantos años, 84, y mi papá sufrió de insomnio toda la vida. Mi papá tomó pastillas, de él incluso fue que yo aprendí a tomar pastillas para dormir. Mi hermano menor también sufre de insomnio y una hermana mía también sufre de insomnio también. Por lo menos somos 6 hermanos. De los 6, habemos 3 hermanos que sufrimos de insomnio. Oye, qué así es, esas genes que se han identificado en insomnio corren en la familia. Yo les recomiendo que aparte de los fármacos, tengan una buena higiene de sueño, es decir, buenos hábitos de sueño, su ejercicio, por lo menos 10 a 15 minutos de caminatas, evitar las siestas prolongadas, evitar las luces en horario nocturno muy fuertes, irse a la cama siempre a la misma hora, despertarse a la misma hora, es decir, tener una buena higiene de sueño, buenos hábitos, utilizar la cama solo para dormir, estar con su pareja, no mirar televisión en la cama, no leer, no utilizar el celular en la cama. Sí. Y siempre monitorear en la sangre, las hormonas suyas, el colesterol, todo eso, la testosterona, verificar que todo esté correcto siempre en la sangre. Gracias a Dios, la analítica mía todo está bien. Me la hice hace 2 meses y tengo todo correcto, todo pues bien. siga con su medicamento, porque es mejor utilizar algo para dormir que no dormir. Haces más daño al cuerpo el no dormir. Doctor, usted ha dicho algo que a mí es difícil que yo me duerma en 20 minutos. Duro más. Entonces lo normal es en 20 minutos uno acostarse y dormirse. 20 a 30 minutos sería lo normal. Bueno, cuando es prolongado, ya hay que identificar un insomnio de conciliación ahí. Ajá. Así es. Porque imagínese, uno pasa el día entero trabajando, uno como periodista, que la guerra, que allí, que acá, que hay que apagar la mente cuando nos vamos a la cama y tener esa relajación. Es vital. Yo les recomiendo a los pacientes a veces tener hasta una notita y anotar todo lo que tienen que hacer al día siguiente para no llevarse todo eso a la cama. Es vital, fundamental, que tengamos un área tranquila, es decir, que ya la noche sea tranquila, pacífica. Yo me doy un baño con agua caliente que me relaje. Puedo tomarme un té de manzanilla, de tilo que me relaje, algo caliente, hasta una taza de leche caliente. Todo eso es parte del hábito, de la rutina, de una buena higiene de sueño. En estos países, doctor, que están en guerra, la población nerviosa, las personas no duermen. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer? Yo creo que ahí es un poquito complicado. Bueno, ahí es con complicado. Esa tensión. La salud mental, el estrés, la ansiedad,
y sobre todo la depresión es de doble vía con el problema de sueño, exactamente con el insomnio. El no dormir se relaciona mucho a que yo voy a tener depresión, estrés. Por eso en la clínica del sueño trabajamos de manera multidisciplinaria con también psiquiatras, neurólogos. Somos un grupo completo donde tratamos todos los problemas al mismo tiempo. Es decir, es recomendable identificar el problema que está causando externo, el problema externo, el que me precipita el problema de insomnio, para yo tratar el problema de base y sobre todo tener un mejor sueño. En mi caso, yo fuera de los micrófonos decía que yo fui técnico de sonido, casi ingeniero de sonido, porque estudié un poquito, pero no llegué a graduarme como ingeniero, pero sí un técnico de sonido. Y uno desarrolla mucho la audición, y la audición es tan desarrollada que, mire, si un mosquito pasa a una distancia, uno lo oye, porque tiene la audición, el oído muy desarrollado. En este caso, ¿qué se puede hacer? Ahí se recomienda cuando se va a la cama un sonido que se llama sonido blanco para adultos. Es una maquinita que venden que emite un sonido constante, como si fuera un abanico, para evitar que usted escuche los sonidos detrás, llamado background noise. También en YouTube usted escribe en YouTube sonido blanco para adultos, y es un sonido constante de 7 a 8 horas de duración en YouTube. Lo pone boca abajo el celular para que no mire la pantalla, y deja que suene eso, y eso es un sonido que lo va a relajar, que va a evitar que usted escuche otro sonido, porque los pacientes como usted escuchan hasta una gota de agua y eso lo despierta. Yo escucho más de ahí, doctor. Exactamente. Entonces yo lo sé porque es frecuente verlo en la clínica. Y les recomendamos sonido blanco para adultos. Es una maquinita que venden en Amazon. Pueden ponerlo así mismo, sonido blanco para adultos. Lo venden para niños también. Es muy frecuente utilizarlo en los No es una bebés. aplicación que lo puede uno bajar por Hay por una el celular aplicación, también. hay aplicaciones en el celular, hay en YouTube también. Escribe sonido blanco para adultos y le va a salir 8 horas constantes de ese sonido, que como si fuera un abanico, y evita que el paciente escuche otro tipo de sonido y también lo relaja y lo duerme. Bueno, voy a hacer esa prueba yo creo que esta noche. Tengo esta llamada. Hola, buenas tardes. Digo, sí, hola. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. La pregunta para el doctor es que yo, cuando me acuerdo, me duermo rápido. A veces la esposa es lo contrario, porque a veces ella se queda hablando sola y yo me duermo. Pero si a medianoche, 3 de la mañana, 2, me despierto, ahí sí tengo que dar muchas vueltas para conciliar el sueño. ¿Qué me puede recomendar el doctor? Gracias. Gracias a usted. Yo les recomiendo que no mire la hora. Lo primero es no mire la hora, y si siente que han pasado mucho tiempo y no se ha dormido, se pare de la cama, se vaya a un sitio tranquilo de su casa, encienda una luz tenue, cálida, amarilla, y pueda leer algo, hasta la Biblia, puede leer algo que lo calme, lea, y luego cuando sienta esa presión de sueño, esa presión homeostática y circadiana que todos hemos sentido, ahí se va a la cama de nuevo. Pero no se quede en la cama dando vueltas, pensando. Simplemente se pone de pie, se para, se va a un sitio tranquilo de su casa, una luz tenue, cálida, amarilla, y puede leer algo. Y cuando se sienta cómodo de nuevo, puede poner también una música de relajación. Y cuando sienta la presión de sueño, se va a la cama. Nunca se quede en la cama dando vueltas. Doctor, leí que contar de 100, no de 1, 2, 3, sino todo al verso. 100, 99, 98, eso puede causar el sueño también. Leí eso en un libro. Sí, ¿Sí o hay no? algunas técnicas que funcionan como esa. También está la de la respiración, inspiración, expiración, contando en la mente 4, 2, 4, inspiración o 6, 4, 6, contando 6 segundos para inspirar, sosteniendo la respiración por 4 segundos y luego exhalando, contando 6 segundos, también ayuda a relajarse. Eso se llama mindfulness. Eso es parte también de la higiene de sueño, de tener unos buenos hábitos y sobre todo de relajar mi organismo y prepararlo para el sueño. Tengo aquí, bueno, esta información, doctora, sabe que el 40 al 45% de la población mundial no duerme bien. Así es, el insomnio abarca más de un 45% como trastorno del sueño ya establecido, y sobre todo tratamos muchas veces de, antes de ir a un fármaco, tratarlo de manera con una buena higiene de sueño, con buenos hábitos, con la terapia cognitivo-conductual en insomnio. Hoy día también tenemos aquí en el país disponible tratamiento como la terapia transcranial magnética, que lo hacen los psiquiatras especialistas en esta área, que son unas señales magnéticas enviadas directamente al cerebro, en la parte del insomnio,
en la parte donde están los neurotransmisores que tienen que ver con el sueño, los gabaminérgicos, por ejemplo, los histamínicos. En esta parte del cerebro se actúa con esta terapia transcranial magnética, enviando señales. Esto es ya cuando yo quiero tratar a un paciente que tiene muchos años con muchos fármacos y queremos tal vez disminuir los miligramos de esos fármacos y también ayudarlos a que puedan lograr un sueño sin fármacos. Es una terapia bien nueva en nuestro país, reciente, y se está utilizando mucho para insomnio, para depresión, para ansiedad, y ha funcionado, nos ha funcionado a algunos pacientes. Por eso yo le digo que le digan a su médico que lo envíen al centro del sueño, a la clínica del sueño, damos referido a la clínica del sueño para yo tratarme este problema. En la República Dominicana, bueno, en gran parte del mundo, muchos accidentes de tránsito, camioneros, la gente de las guaguas, los autobuses, porque tienen una ruta muy larga. A veces aquí mismo, de Dajabón al este, oye, una cantidad de kilómetros, y entonces la gente, esos choferes, amanecen casi en las carreteras, no duermen. Y con razón, tantos accidentes de tránsito. Si usted no duerme, el cerebro no va a funcionar bien. Así es, el chofer y los que conducen los metros, las guaguas de transporte escolar, público, todos, hay países avanzados donde hay que realizar el estudio del sueño todos los años al paciente antes de renovarle su licencia para que pueda trabajar manejando este tipo de vehículos, para evitar que tenga un trastorno del sueño, porque existen más de 40, más de 50 trastornos del sueño ya establecidos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha señalado más de 80 trastornos del sueño, donde todos estos trastornos del sueño van a causar un síntoma número uno parecido, que va a ser sueño durante el día, somnolencia, es decir, se pueden dormir conduciendo, pueden tener accidentes, y sobre todo por eso es que estos países les requieren que se realicen el estudio del sueño todos los años o antes de renovar la licencia para identificar si no tienen un trastorno del sueño, o si lo tienen, se hagan un tratamiento y le demuestren a la institución que tiene que ver con su trabajo que ellos están llevando un tratamiento para ese problema y que no se van a dormir conduciendo. Tenemos más llamadas para el doctor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted duerme o no duerme? Yo duermo. Yo estoy llamando porque a veces yo estoy durmiendo y en algún momento como que tiemblo y sigo durmiendo, pero yo como que me doy cuenta que temblé o moví el pie. A veces mi esposo me lo ha comunicado también. No sé si eso es normal. Yo visité una cardióloga hace un tiempo y ella me dijo que esto viene por el estrés. No sé si es que tan cierto sea, pero a veces como que tiemblo aún durmiendo, pero yo lo siento y sigo durmiendo. ¿Y esto qué, doctor? Sí, aquí se realiza la polisomnografía, el estudio del sueño monitoreado por un médico en la clínica del sueño. Le colocan sensores en los brazos, en las piernas, en el cráneo para monitorear movimientos anormales. Existen movimientos que son identificados en un trastorno del sueño llamado trastorno del movimiento anormal durante fase de sueño REM, durante la fase de sueño de movimiento ocular rápido. Estos tipos de movimientos tienen tratamiento para que no eviten la fragmentación de la fase de sueño, de la continuidad de su sueño. Porque ¿qué pasa con el movimiento? Hasta el movimiento de síndrome de movimiento periódico de piernas es un trastorno del sueño también, donde el paciente mueve los pies durante el sueño, o antes de dormirse, el síndrome de piernas inquietas o el trastorno del movimiento anormal durante fase de sueño REM, ya mencionado. Son trastornos que tienen que ver con movimientos anormales, con pérdidas de mecanismos que me tranquilizan el cuerpo mientras yo duermo. En la fase de sueño REM de movimiento ocular rápido, hay fases de sueño profunda donde hay una pérdida del tono muscular, una atonía muscular, y en algunos pacientes esto no se activa. Por lo tanto, mientras sueñan, también pueden hacer un movimiento parecido al que están soñando, y esto hay que tratarlo. Eso se trata con fármacos para que ese paciente no tenga ningún tipo de movimiento y sobre todo tenga un sueño reparador en la mañana. Están en sintonía con la estación de ustedes, CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos con el médico invitado, Eric Alcántara, el doctor del sueño. Tengo Gabriel Matos, pregunta que si las pastillas para dormir crean dependencia. Hay algunos fármacos que crean dependencia, claro que sí, pero siempre que se identifique ya el problema de sueño,
se elige, si es de conciliación, se elige un tratamiento que me duerma más rápido el paciente, o si es de mantenimiento, un tratamiento que me mantenga el paciente durmiendo varias horas. Por eso es importante que se realice en el estudio del sueño para poder elegir un buen tratamiento, y sobre todo hoy día tenemos fármacos nuevos, modernos en nuestro país de sueño que no causan dependencia. Y si se acompañan de su médico de cabecera, hacen un tratamiento acompañado con su médico tratante, muchas veces es muy probable que no tengan dependencia porque el médico lo ayuda a que no ocurra este problema. Tengo entonces la llamada. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, haga la pregunta al médico si tiene la pregunta. Bueno, acá hay un bachecito. ¿Quiere hacer la pregunta o no, caballero? Porque estamos en la radio. Esto, un segundo en radio y usted sabe lo que significa. No, perdón. Ok, cómo no. Doctor, tengo a Celeste Arias, dice que cada día hay más ruidos, lo que impide dormir. El ruido externo es parte de lo ambiental que puede deteriorar un sueño de un paciente. En este caso, yo le indico a los pacientes unos tapones que venden en internet, en Amazon, que son para los oídos. Esos tapones los venden en las ferreterías también, y se pueden utilizar en las noches para poder tener un buen descanso. El ambiente que sea fresco, que sea silencioso, es ideal para yo tener un mejor sueño. Así como uno dice, bueno, este no duerme, pero también hay personas, doctor, mire, que se duermen con una facilidad única. Le puede pasar un rodillo cerca y no despiertan. Eso es tener una buena suerte, porque lo esperable es que cuando lleguemos a la vida media, 50 años de edad, por los cambios hormonales que ocurren en el hombre y la mujer, vamos a dormir menos. Fermín Núñez dice que casi no duerme porque su esposa ronca. Pregunta qué debe hacer. No se divorcia, amigo. El ronquido en un 80% de los casos es patológico. Recordemos que el ronquido es la vibración de las estructuras que no tienen sostén óseo, que son blandas en la faringe. Esas estructuras crean ese cierre y el sonido viene por el cierre, por lo que me va a causar baja oxigenación durante la noche y me puede llevar a tener el problema de la apnea obstructiva del sueño. Se relaciona mucho la apnea obstructiva del sueño o los cierres de la faringe, el colapso. Por lo que el ronquido hoy día tiene tratamiento, lo trata la odontología de sueño en nuestro país, trata muy bien con unos dispositivos que se llaman dispositivos de avance mandibular, que se utilizan en los dientes para que desplacen la mandíbula inferior unos milímetros ya computarizados y que me amplíen la vía aérea en la faringe durante la noche y no vibre y no cause sonido, por lo que el ronquido hoy día tiene tratamiento en nuestro país. Hay personas que sufren del bruxismo, apretando los dientes, que entonces eso duermen menos. Digo, a veces duermen, pero se rompen los dientes. Se rompen los dientes. El bruxismo nocturno es un trastorno del sueño donde también se causa micro despertares en la continuidad del sueño, fragmenta la continuidad del sueño, va a causar también cansancio durante el día, un sueño no reparador, y se trata hoy día también con el dentista con una placa mio relajante para evitar que se les rompan los dientes y también el dolor en la articulación temporomandibular. Sí, le hacen una prueba ahí, le hacen unas gomas especiales para eso, se le ponen los dientes y ya no hace esa apretadera de dientes y no en la goma. Así es. Hay que buscar truco, hay que ayudarse. Recuerden, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777. Duerman, vamos a dormir bien, porque si no dormimos bien, amanecemos con el truño y entonces eso es peligroso si usted está transitando el día siguiente con sueño, ¿ok? No, vamos no solo eso, sino evitar hipertensión arterial. El que no duerme bien muchas veces comienza a sufrir de hipertensión, de problemas cerebrovasculares, de enfermedades degenerativas del cerebro, llegar rápido al tener un Alzheimer, un Parkinson. Evitar todo este tipo de problemas ya cuando vamos envejeciendo es parte de que tengamos un buen sueño y sobre todo unas horas necesarias y que sea sueño de calidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta. Gracias. A usted. Yo tengo mi endocrinóloga y tengo problemas de sueño. Entonces, ella me puso unos antialérgicos, pero yo no lo estoy tomando porque, de hecho, yo soy alérgica a los AINE y cuando me da alergia me ponen antialérgico y hasta me tienen que poner adrenalina a veces por tan fuerte. Y yo pensé, ¿cómo ella me está dando un antialérgico para dormir? Eso está bien. Pero el antialérgico no tiene AINES. No. Es que ella me dio antialérgico porque yo tengo problemas para dormir. Sí, pero usted habló del AINES y el AINES, por ejemplo, sí, es un antiinflamatorio. No, lo que le explico es que yo
soy alérgica a los AINES. Ah, yo también. Ay, ay, ay. Son muy igualitos usted y yo. Exacto. Entonces, cuando me da alergia, yo bebo antialérgico. Sí. Pero que ponerme un antialérgico para que yo duerma porque tengo problemas de sueño, eso no está bien, ¿cierto? Es que va a depender Hay antialérgico el de problema lanzador. de sueño. Hay médicos que pueden tratarlo de manera... Tenemos varias escalas de tratamiento y la primera fase del tratamiento farmacológico sería fármacos que no causen ningún tipo de dependencia, que no causen ningún daño. Y Ok. puede combinarlo con algún suplemento. Usted puede tomar un poco de citrato de magnesio, glicinato de magnesio. Ah, sí, Puede yo tomar un poco de hormona de sueño, dependiendo de la edad suya también. Un poco de melatonina también. Aparte de... pero yo creo que ella se fue por la parte de iniciar con algo que no le cause dependencia. okay. Y eso es lo ideal en combinación con una buena higiene de sueño. Es decir, buenos hábitos de sueño, exponerse a la luz natural en la mañana, evitar las siestas prolongadas en la tarde, irse a la cama siempre a la misma hora y despertarse a la misma hora. Y si no le funciona esto, junto con una buena higiene de sueño, ahí sí tiene que ir a la clínica del sueño para hacer el diagnóstico de qué tipo de insomnio tiene y elegir otro tipo de tratamiento. Señora, como nosotros tenemos De muchos acuerdo, médicos aquí, gracias. siempre se habla que en el caso de la mayoría de los antialérgicos dan un poquito de Poquito de sueño. sueño. La mayoría, dan un poquito de sueño los antialérgicos. Pero hay gente que no, hay gente que sí. Bueno, María Puello pregunta que si es efectivo tomarse una taza de leche caliente antes de ir a la cama. Bueno, ya se lo preguntaron, pero repítalo, doctor. Sí, todo lo que es caliente, un baño caliente, una taza de té, de tilo, de manzanilla o de leche caliente me va a relajar y todo eso es parte de tener unas buenas rutinas antes de irme a la cama, de irme apagando, de irme desconectando de las redes sociales, de mi visión hacia las pantallas. Todo eso es parte de unos buenos hábitos para que mi cuerpo se vaya desconectando ya, calmando mi mente y sobre todo disminuyendo mi frecuencia cardíaca, evitando ver noticias que me traigan preocupación o pensando en lo que yo hice durante el día, en lo que tengo que hacer al día siguiente. Por eso es bueno escribir todo e irse a la cama con la mente tranquila, relajada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su pregunta al doctor. Sí. Oiga, yo tengo como 20 años con ese problema del insomnio, de no dormir. Entonces, en la semana yo lo que hago, como dijo el doctor, bebo melatonina, el calcio ese que dijo, no recuerdo ahora. El magnesio. El magnesio, me tomo el magnesio como a las 7 de la noche y la melatonina como a las 9:30. Pero ¿qué pasa? Que a veces si yo voy a salir, yo soy de Santiago, Sí. entonces si yo voy a salir a La Vega o a Puerto Plata, no puedo manejar, no puedo conducir porque como que no tengo la energía necesaria para poder conducir. Entonces yo fui hasta donde Guerrero Heredia y me puso un tratamiento y duré como 1 año y medio tratándome con él. Y los medicamentos eran muy fuertes, entonces yo tuve que dejarlo. Entonces ahora me estaba manejando con melatonina, magnesio. Entonces al plan, si voy a salir fuera de Santiago, si me tomo 0.5, la mitad, entonces puedo conducir bien. Yo quiero en 2 minutos que es de el número de teléfono para yo ver si me hago los estudios, y si tiene una gente aquí en Santiago sería mejor para mí, porque cogí mucha lucha con Guerrero Heredia, casi 2 años teniendo que ir cada 15 días mensual. Entonces no quiero, si hay un médico en Santiago mejor, Okay. que Doctor, sea ¿usted tiene de la algo gente de él. Sí, claro, ya está el doctor Plutarco Arias, el hijo del doctor Arias, que tienen el Centro del Sueño allá en Santiago. Puede buscar a Plutarco Arias en Instagram, Plutarco Arias, y puede contactarlo para que le den una cita en el Centro del Sueño, porque usted necesita realizarse un estudio del sueño para ver cuál es la condición de su problema y sobre todo realizar un buen diagnóstico. El doctor Plutarco Arias lo puede buscar en Instagram y también
Esta es la Unión Médica. Exactamente, sí. Y también Ah. al doctor Anthony Arias, que es el hijo, que es otorrino, especialista en medicina del sueño. Ahí puede usted contactarlo, Anthony Arias y Plutarco Arias en Santiago. Pero lo que les recomiendo es que el doctor Héctor Guerrero es un maestro de la medicina, de la psiquiatría, y tiene muchos conocimientos. Lo que yo le hubiese recomendado mejor que no lo deje de repente, ese tipo de fármacos, porque hace un rebote, en el insomnio puede venir peor. Entonces lo que debió de hacer fue acercarse a él para que él le dé una técnica de cómo irlo disminuyendo y tal vez cambiar a otro tipo de fármaco. Pero aquí faltó el estudio del sueño, eso fue lo que le faltó a usted, realizarse el estudio del sueño para poder identificar el problema. Él tiene una muchacha que trabaja con él, que es excelente, apellido Vázquez. Sí, todos sus equipos son excelentes. Sí, ellos me lo dieron, o es decir, me dijeron que tenía que hacérmelo. Y yo fui donde una gente que ellos me mandaron y como que no me dio mucha confianza, porque lo vi como muy altanero y lo vi como medio raro y no me lo hice. Pero ahora yo voy a ir donde esta gente que usted me dice. Si no, venga aquí a Santo Domingo y le brindamos un café también y vaya donde el doctor. Oiga, excelente programa tiene usted, que Dios lo bendiga y los siga dando salud y mucha energía para que yo lo oigo diario su programa. Se le agradece esa sintonía. Muchas gracias, caballero. Y trate de dormir entonces bien. Pues ¿Está bien? para adelante. Un abrazo. Gracias. Tengo la otra llamada. Buenas tardes. Estamos con Eric Alcántara, el doctor del sueño. Saludos. Buenas tardes. Sí, dígame usted. Tremendo programa este. Muchas gracias, caballero. De Santiago. Acuérdese que Santiago lo quiere, como le he dicho siempre. No, yo tengo mi gente en Santiago, usted no se imagina, y esta estación en Santiago también es número 1 ahí, eso no es fácil. Para que sepa. Mire, doctor, un placer saludarlo. Igual. Yo a mí me da alergia, roncha y asunto cuando, ¿verdad? A veces yo uso antialérgico, pero como dijo la doña, eso da sueño. Pero cuando yo sufro de insomnio también, entonces ¿qué sucede? Yo me bebo mis pastillas antialérgicas para poder dormir, porque es que de madrugada dando vueltas en la cama y por más frío que esté haciendo, es sudando que estoy. Para que me diga si está bien yo usarlo como, ¿verdad?, para dormir, el antialérgico, que los antialérgicos, ya no está el Atará, ya no está el Benadryl, porque eso lo han de contar, pero hay otros que yo me tomo y me sirve para el sueño también. Al amigo que llamó de aquí de Santiago, del doctor Cuaca, que es una estrella, él y toda su familia, se puede comunicar conmigo, que yo lo pongo en contacto directo con él, porque he trabajado con él, no en medicina, no, pues yo lo que soy es comunicador. Sí. Entonces, se puede comunicar conmigo al 809-607-0054. Repítalo, por favor. 809-607-0054. Lo pongo a conversar con él directamente, 809-607-0054. Y a ustedes, felicidades por el programa. Y doctor, por favor, contésteme eso. Sí, puede seguir usándolo, porque ¿qué pasa con los antihistamínicos? Actúan en un receptor del cerebro histamínico que va a causar somnolencia y me va a ayudar con el sueño. Es decir, si eso lo duerme, manténgase tranquilo ahí. Así no tiene que ir a otro tipo de fármaco que sean un poco más potentes, un psicofármaco que sea más difícil luego de irlo disminuyendo y de dejarlo. Doctor, me están escribiendo aquí con relación a la guerra. Ay, Dios mío, la gente está en la guerra también. Y es bueno, naturalmente, que una guerra significa, usted sabe, pérdida de vida, pero además de esto, el estrés, la tensión, todo lo que es un conflicto, todo esto es problemático. Y la gente vive mortificada y nerviosa. No duerme, doctor. Así es. Lo externo, lo que me puede precipitar, ansiedad, estrés, todo esto me puede llevar a no dormir. Por eso
siempre cuando un paciente se acerca a la clínica del sueño, durante la historia clínica le realizamos preguntas que pueden ser, y ahí podemos identificar qué precipitó ese problema de sueño de ese paciente. Puede ser una muerte de un familiar, problemas económicos, problemas con la pareja, mucho estrés laboral en el trabajo, esas personas que tienen que hacerlo todo en la empresa, o que son empresarios emergentes y que tienen muchas responsabilidades, duermen poco también. Hoy día se ve muy frecuente las personas que están negociando con China y tienen que trabajar durante la madrugada. Sí, es un Y lío. todo eso puede precipitar y llevarme a tener insomnio. Por lo que siempre se identifica lo que enciende, como si fuera encendiendo un fósforo, ese factor, para poder tratar ese factor externo y poder ayudar al paciente a tener un mejor sueño. Doctor, hay personas que dicen, no me puedo acostar con hambre porque me da pesadilla. ¿Eso tiene algo que ver? Mire, lo ideal es no acostarse, no irse a la cama con hambre. Siempre se recomienda una cena ligera en la noche, 1 hora o 2 horas antes de irse a la cama, pero no con muy alta en carbohidratos o muy altas en calorías, en grasas saturadas, para que el organismo pueda darle tiempo al organismo para que haga una buena digestión y evitar el reflujo gastroesofágico ya acostado en la cama o las molestias en el organismo. En el caso de las personas que se apoyan en el alcohol, se dan casi un humo casi todos los días para dormir. ¿Cuál es la recomendación suya? Yo me tomo tantas copitas de vino o tantas botellitas de romo y amanezco, ya usted sabe. ¿Eso es positivo o negativo? Sí, hay muchas personas que toman alcohol, sobre todo en Estados Unidos, que no tienen acceso a la salud pública y se ayudan con el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso donde va a ayudar al paciente, sí, lo va a dormir, pero va a ser un sueño fragmentado, va a fragmentar la continuidad del sueño, por lo que el paciente se va a sentir muy agotado al día siguiente y va a evitar también que el paciente entre en la fase de sueño profunda, fase de sueño 3, fase de sueño de movimiento corporal rápido, que es la siguiente luego de la 3. Tenemos diferentes fases de sueño, la fase 1, fase 2, fase 3 y sueño de movimiento corporal rápido REM. Y el alcohol evita que el paciente entre en fase de sueño profunda, donde es que se produce el almacenamiento de lo que yo aprendí, la limpieza cerebral al sistema linfático, donde se van los desechos, lo que no necesita el cerebro, lo elimina es durante el sueño profundo. Entonces el alcohol evita que ese paciente entre al sueño profundo y no hay eliminación de estos desechos que el cuerpo no necesita. Yo he notado, doctor, en YouTube que hay muchos teóricos, muchos genios que hablan, para tú dormirte, pero son un video que a la mitad del video de 40 minutos, entonces ahí que dicen que es bueno para dormir. Y comienzan, esto y aquello y lo otro, muchas teorías, y al final, mucha gente que me dice, no, vi el video, pero al final no dormí nada. Entonces yo creo que hay también mucha gente en YouTube que está engañando simplemente para ganar seguidores y like. Mire, hay un programita muy bueno que lo tienen en Netflix que se llama Guía para el Sueño, que yo se los recomiendo a los pacientes con insomnio. Guía para el Sueño se llama, lo pueden encontrar en YouTube también de Netflix, que es, ahí le explican bien los trucos y las técnicas para poder dormirse, y sobre todo al final de cada guía tienen una terapia de mindfulness, de relajación, con conteos, con terapias del habla, para que el paciente se duerma al final de cada técnica y de cada programita. No caigan en el alcohol, no se den eso suave, porque entonces van a afectar el hígado también, y entonces es un tremendo problema. El traguito social está bien. Y si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño y no lo sabe, porque es un trastorno respiratorio, va a colapsar más la faringe. Es decir, si el paciente ronca, va a roncar más. Si va a tener cierre del área faríngea, la apnea del sueño, va a tener más apneas del sueño. Bueno, finalmente es con relación a las personas sonámbulas, doctor. El sonambulismo es una parasomnia nocturna, un trastorno del sueño que lo vemos en la clínica del sueño aquí, tal vez 3 pacientes al mes, donde los pacientes ya llegan con heridas que se paran durante la madrugada y salen corriendo y chocan con la pared, o hay pacientes que han tomado hasta cuchillos. Es peligroso para el paciente y sobre todo para el familiar o la pareja del paciente. Tenemos parejas que un paciente con sonámbulo lo ha golpeado con trompadas, y todo eso hay que evitarlo, y se trata, sobre todo se diagnostica. Nosotros le colocamos cámaras en la habitación del paciente por varias noches, no ocurren todas las noches. Es un trastorno del sueño que es frecuente en la
preadolescencia y ya va desapareciendo con la adultez. En caso de que no desaparezca, tiene tratamiento hoy día para que ese paciente pueda hacer una vida normal. Se cura. Se trata y se controla con medicamentos, Ajá. pero no tiene cura ya cuando se mantiene en la adultez. Ay, mi Dios. Doctor, facilidad de comunicación ahora que estamos despiertos. Estamos en la Clínica del Sueño Medic Sleep. El número de teléfono es 809-687-0971. 809-687-0971. En Instagram, @MedicSleepRD. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.